que esté sobre la superficie de la Tierra y sobre todo que esté estado líquido sobre la superficie de la Tierra y esté en movimiento. Por ejemplo, la única fuente de agua que cumple esos 4 requisitos: en estado líquido, dulce, sobre la superficie de la Tierra y en movimiento, es el agua de los ríos. Claro. Pero el agua de los ríos, imagínate, 100% agua del mundo. El agua de los ríos en porcentaje representa el 0,0064%. Es decir, tenemos muy poquita agua para tomar. Demasiado poco, entonces ahí ya lo entiendo. Ahora sí entiendo por qué hablan de esa forma. Ahora por acá vemos a una planta que está marchita. En realidad, nosotros cuando abrimos el caño y decimos qué felicidad, hay agua. Sin embargo, hay que cuidar el agua que sale de nuestros caños. Por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Por ejemplo, empezamos por algo muy simple. ¿Quién no tiene en su casa un jardín? O de repente, si no tienes jardín, tienes macetas. Macetas, sí. Hay macetas en casa. Hay que saber cómo poder regarlas y cómo cuidarlas también. Claro que sí. Se recomienda regar nuestras plantas a partir de las 6 de la tarde en adelante. ¿Por qué ese horario? Justamente porque si lo riegas durante el día, el sol, sobre todo en esta temporada, va a evaporar el agua y va también a secar las plantas, como estas plantas que tenemos aquí. Observen ustedes. Va a ser lo mismo que nada y encima va a ser lo mismo que nada y encima vamos a gastar agua. Y también se recomienda que si tú usas una manguera, al final de la manguera pongas una botella de plástico con huequitos. Así riegas más y ahorras más agua. Muy bien, ese tip muy importante. Ahora, cuando nos lavamos los dientes en la mañana, lo recomendable es utilizar la cantidad que entra en un vaso. Así es como nosotros tenemos acá, y tenemos el cepillo de uno de nuestros amigos que nos ha prestado, y ese vasito es la cantidad necesaria que necesitamos para cepillarnos. No hay que dejar corriendo como la mayoría nos acostumbramos. El caño abierto, el agua corre y se desperdicia hasta más de 1 litro de agua. Claro, a veces estamos en el espejo sonriendo y cepillándonos así. ¿Cómo sonreímos? Así. Y el caño está abierto. Sí. Y el agua, ¿quién lo está usando? Nadie. Entonces, mejor usar un vasito. Desperdiciamos, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, nosotros en el día debemos consumir mínimo 2 litros de agua. 2 litros de agua se recomienda para poder estar hidratados y para que nuestro organismo funcione correctamente. Ahora, por ejemplo, en el momento de la limpieza del hogar, a ver, las señoras y también los señores, los chicos, todo el mundo que colabora con la limpieza del hogar, por ejemplo, en el momento de limpiar los pisos. A ver la gente de producción que está acá. Ustedes me dicen. Chicos, todos atentos. ¿Qué es? ¿Nuestros pisos quedan mejor baldeando o trapeando? Más limpios, ¿baldeando o trapeando? ¿Qué dicen? ¿Baldeando o trapeando, chicos? Baldeando dicen, pero ahí dicen trapeando. Baldeando, trapeando. En realidad, chicos, los pisos van a quedar igual de limpios, así lo baldees, así lo trapees, igual va a ser. Solo que hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es? Que cuando baldeas, vas a echar agua y vas a gastar mucha agua. Eso es cierto, baldes y baldes de agua. En cambio, cuando los trapeas, como con este trapeador que tenemos aquí, con este balde, vas a gastar menos agua y tu piso va a quedar igual de limpio. Y es mejor también, pues, ¿no? Hay que saber cuidar el agua desde casa, desde todo momento, cuando nos levantamos, desde cepillarnos, a limpiar la casa, a regar las plantas. Cada acción que tenemos hay que cuidarlo, porque no queremos quedarnos sin agua. Imagínense, un día que nos corten el agua, ¿qué hacemos? Nos desesperamos. Sufrimos. Y no sabemos qué hacer, ni para cocinar, ni para lavarnos. De repente hasta porque queremos refrescarnos no hay agüita, entonces hay que saber cuidarlo. Y justamente hay algunas personas que no tienen, lavadora, porque de repente no hay un poquito de platita para comprar lavadora. Sin embargo, utilizan el último enjuague de la ropa para justamente trapear los pisos. Claro, se puede reusar el agua también, así que es una manera también de ahorrar el agua. Así es, así que ya sabemos un poquito más para poder ayudarnos, y hay que saber cómo ayudar con el agua al máximo y al mínimo, cómo saber usarla. Así es. Y justamente hablando del ahorro del agua, que es tan importante, hablemos también un poco acerca de cómo cuidar nuestro planeta. Y hay muchas formas de hacerlo también, por ejemplo, practicando el reciclaje. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de ello, porque nos acompaña Nadia Balducci. Ella es de Loop, de Life Out of Plastic, y nos va a hablar acerca de un tema muy interesante. Adelanta, Nadia, bienvenida. Gracias. Bienvenida a Tu Mañana Llegó. Bienvenida, Nadia. A mí me llama la atención porque estamos hablando del tema del agua, del tema del reciclaje, y tú también estás con ello. Sí, yo soy directora de una empresa donde nos dedicamos a concientizar acerca de la contaminación del plástico. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar distintas campañas en donde podemos llamar la atención de la gente y
qué importante es que nosotros a veces en nuestro día a día estamos acostumbrados a realizar actividades, estamos acostumbrados a de repente hacer nuestras cosas y no valoramos o no concientizamos un poco este tema, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua, el tema de los plásticos. De repente tomamos un poquito del agua que nos refresca mucho, pero la botella la tiramos, la dejamos por ahí, ¿no? Suele pasar en casa, consumimos gaseosa, agua y dejamos las botellas. ¿Qué haces con las botellas? Mira, actualmente lo que hacemos es concientizar sobre el uso del plástico, ¿no? Y un poco decir a los peruanos que tengan más conciencia sobre eso y, por ejemplo, cuando van a un restaurante, no utilizar cañitas, ¿no? Porque todos los adultos ya no la necesitamos. En ese caso, por ejemplo, empoderamos a que todos dejen de utilizar ítems plásticos que de repente no necesitan. Por ejemplo, el hecho de usar tomatodos, ¿no? O termos hace que podamos rellenarlos en distintos puntos y así no usar tantas botellas de plástico. Justo hoy día estoy acá con ustedes porque les voy a presentar el proyecto EcoSurf, que es una oportunidad en donde hemos llamado la atención de varios chicos y hemos utilizado las botellas de plástico para generar tablas de surf. ¡Wow! Botellas de plástico para convertirlas en una tabla de surf. Y son igual de eficientes. Sí, de hecho en algunos momentos no es tan rápida o tan perfecta como una tabla que ya tiene bastante tiempo de creación. Pero la idea de esto es ofrecerles una alternativa a los chicos, especialmente los chicos del barrio Alto Perú, con los cuales estamos trabajando directamente este proyecto. Y junto con la Municipalidad de Miraflores y Loop, que es la empresa que yo represento hoy día, hemos tratado de llamar la atención de estos chicos, hablarles de la contaminación plástica a través del deporte del surf, ¿no? Y ha funcionado muy bien porque les encanta el surf y es la actividad que más desarrollan actualmente. Claro que sí, y como bueno, estamos viendo en imágenes, hay algunos ejemplos de cómo ustedes vienen trabajando con estos chicos y también lo importante de que ustedes también abarcan varios temas, ¿no? El tema del reciclaje, de la concientización y también practicar este deporte que es muy necesario y básico para que los chicos se desarrollen bien, tanto concientizados por el tema del ahorro del agua, por el tema del reciclaje y también por el tema deportivo. Sí, en realidad es un proyecto que nos ha ayudado mucho a poder introducir distintos temas, ¿no? Entonces, desde introducir el tema del reciclaje, del consumo responsable de los plásticos, hablemos de las cañitas, pero también podemos hablar no solamente de las botellas, sino de las bolsas plásticas, por ejemplo. Claro. ¿No? Cuando todas vamos a hacer el mercado, normalmente nos llevamos un montón de bolsas, pero ¿qué pasaría si todas y todos los que vamos a comprar nos llevamos un bolso reutilizable y podemos así reducir nuestro impacto en el medio ambiente, ¿no? Claro. Lo que pasa con el plástico es que nunca desaparece, se parte en pedazos cada vez más chiquititos y de repente dejamos de percibirlo, pero no quiere decir que se ha degradado, que se ha desaparecido. Entonces es importante que cualquier plástico que utilicemos le demos la utilidad correcta e intentemos que tenga una vida larga con nosotros, ¿no? Antes de estar desechando y utilizando cosas que de repente tienen una vida útil muy chiquita. Claro, aparte que podemos generar un hábito en casa, ya sea al crear esta tabla, porque los chicos lo vuelven un juego y algo divertido, y de esta manera se induce a que podamos empezar a reciclar y poder usarla de manera correcta, ¿no? Claro. Ahora las bolsas también es un tema importante. Claro que sí, porque a ver, recordemos entonces en la época de repente nuestras mamás o nuestras abuelas que se iban con una canasta, ¿no? Sí. ¿Por qué no volver nuevamente a esas formas, a esas costumbres que tenían de repente las mamás o las abuelas que se iban con su canasta enorme y en esa canasta abarcaba todo, ya no había necesidad de llegar del supermercado o del mercado con muchas bolsitas de plástico que al final, como dices tú, de repente tarda mucho en biodegradarse o quizás no se destruye totalmente y los pobres peces también sufren eso. De hecho hay un montón de animales que se ven afectados con el plástico. Por ejemplo, las tortugas marinas, hay algunas que se alimentan de malaguas, ¿no? Y como tienen las mismas características que una bolsa flotando en el mar, se confunden y se la comen y finalmente, en la mayoría de los casos, mueren, ¿no? Por ejemplo, otra cosa plástica que también utilizamos son los globos, ¿no? Y a veces soltamos globos al cielo y nunca nos preguntamos a dónde van finalmente esos globos. Se fueron y ya no los vimos, pero ¿qué pasó con ellos? No se han ido al cielo, no se han ido al espacio, en realidad se han reventado un poco más allá y han terminado probablemente en el mar. Y con esto obviamente hay animales que se confunden pero con el alimento, pero también animales que se enredan, entonces no pueden nadar, no pueden salir a la superficie a respirar, no pueden alimentarse, huir del depredador, volver a tierra
un montón de cositas que le pueden pasar. Entonces, por eso es importante de que todos estemos comprometidos y que empecemos a consumir este plástico de manera responsable, sabiendo qué hay después de él, ¿no? Cuando compramos el pan, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeña usábamos una bolsa de tela, que era muy especial, ya reconocías que era la bolsa de pan, aparte que es más higiénica también. Ahora se ha perdido, ¿no? Y las bolsas las usamos, las botamos, ¿y dónde se va todo ello, no? Entonces hay que tener un poquito más de interés. ¿Y cómo así, cuéntanos, empezaste a interesarte por todo ello? Justamente yo trabajaba mucho en comunidades pesqueras y ahí vi mucho la cantidad de residuos que se generaban. Y me di cuenta en algunos casos en que de repente dejaban los desechos, digamos, en el entorno, pero no lo hacían de una manera ofensiva para el medio ambiente, simplemente era porque porque faltaba mucha información, ¿no? Entonces empecé ahí a tener mucha curiosidad, trabajaba mucho con animales y vi animales enredados en plástico. Y bueno, y de ahí junto con mi socia armamos Loop y con la idea de generar un movimiento que empodera a los peruanos a tomar decisiones positivas, ¿no? E intentar que cualquier acción que tomen tenga una consecuencia y que sea lo más positiva posible. Claro que sí, ustedes hemos visto están trabajando con chicos, pero que es importante que empezar desde pequeñitos con este tema, pero de repente las personas adultas que hemos dejado un poco esos hábitos, que seguimos utilizando no con un buen raciocinio el tema del plástico. Entonces, ¿cómo podemos hacer para quizás contactarlas, de repente aprender un poquito más acerca de eso o a recordar todo lo que hemos percibido, digamos, cuando éramos niños? ¿Cómo podemos contactarnos con ustedes? De hecho, trabajamos con niños, pero más que todo con jóvenes y adultos, porque consideramos que el problema es ahora y ahora es donde tenemos que actuar. No podemos seguir esperando que los niños crezcan a solucionar todo lo que estamos ocasionando nosotros. Sino que les dejamos también. Sí, exactamente, y tenemos que ser más considerados y más respetuosos con ellos y con nuestro ambiente. Para ser parte de nuestro movimiento pueden entrar a nuestro Facebook y a nuestra página web y pueden conocer más sobre el proyecto EcoSurf y ver cómo es que se construyen a través justamente con botellas plásticas que han sido recogidas y que han sido construidas por Carlos Pino, que tiene el seudónimo Lucas, y él justamente ha hecho que se construyan estas tablas y que tengan una utilidad larguísima, ¿no? Es una forma de conectar a muchos chicos con el medio ambiente, especialmente con el mar, que tanto nos da, y generar conciencia, ¿no? Y los invito a todos a visitarnos en la página web, también en nuestro Facebook, que es Facebook/LifeOutOfPlastic, ahí me parece que va a salir en pantalla. Ahí está. Entonces, sí, únanse a nosotros, en realidad necesitamos que más jóvenes sientan la responsabilidad. Y yo también por ahí leí que hay algunas personas que estaban utilizando las botellas de plástico para hacer paredes también. En algún momento hacen paredes también, y eso es una forma también de reutilizarlo, ¿no? Exactamente, sí, la idea es esa, es trabajar en las R's que todos conocemos del reciclaje, empezar por rechazar el plástico que no necesitamos, por ejemplo, en los adultos las cañitas, les comentaba, tratar de reducir nuestro consumo, en el caso de las bolsas, usar menos, usar las que realmente necesitamos, reciclar y reutilizar, ¿no? Reutilizar es más importante aún que reciclar, y el hecho de usarlas como ladrillos, como material básico para hacer tablas de surf y generar conciencia, generar valor y generar un espacio en el caso de las paredes, que en la mayoría me parece que hay un proyecto aquí en el Perú que ha construido una biblioteca, ¿no? Con botellas plásticas. Hablando de las tablas de surf con botellas plásticas, ¿cómo hacen para pegarlas? ¿Cómo las unen? Sí, hay todo un montón de detalles en la producción, han sido unidas, Lucas de repente va a poder ver muchísimos mayores detalles y vamos a hacer un blog sobre eso. Están unidas con fibra y con resina para que tengan la fortaleza necesaria y no obviamente destruirse en el mar y no ocasionar más contaminación. Si no, nadando, estamos por ahí. Tienen también una quilla debajo que permite ir de frente, tienen una pita que para las personas que de repente se caen en la ola, la tabla no se vaya más allá, y tienen además tienen su medida de seguridad también. Sí, claro que sí, y además tienen, nosotros le llamamos racks, que van encima de la tabla para que la gente se pueda parar y no deslizarse, ¿no? Y están hechas de aproximadamente 50 o 60 botellas,
y las pueden ver a través de nuestra página web, de nuestro Facebook, y bueno, están todos invitados a participar y a ser parte del cambio. Muy bien, hemos estado con Nadia Balducci, que nos ha contado esta gran experiencia que ella tiene con el reciclaje, con las botellas, con los bolsas de plástico también, y esperamos que en casa empecemos a tomar un poco más de conciencia. Agradecemos más bien tu preocupación y por compartir con nosotros esto que deberíamos empezar desde ya. Así es, qué bueno que las empresas, entidades y grupos de personas estén interesados muy bien en el tema de cuidar nuestro planeta, que es muy importante. Es el único lugar donde vivimos hasta ahora, así que hay que cuidarlo. Empecemos con el tema del agua, también con el tema de reciclaje, gracias a Nadia, que nos ha venido a contar un poco acerca de este proyecto. Así que nosotros regresamos en instante con mucho más aquí en Tu Mañana Llego. No se muevan.